Bueno, empezamos, chicos. Buen día. Mi nombre es Carlos Valverde. Para los que todavía no han cursado nada conmigo, y es probable que no cursen por ahí, a menos que cambiemos de día o demás. La idea de hoy es ver un poco sobre hemodinamia o hemodinámica, es decir, los factores que determinan el flujo sanguíneo, cómo se mueve la sangre y por qué le puede pasar. Es medio, vamos a ver cómo, vieron que la cátedra se llama Fisiología y Física Biológica. En el momento fue Fisiología con Física Biológica y demás, y antes funcionábamos como Fisiología y Física Biológica, dábamos temas de fisio y temas de física. Este año se juntó, damos todos los seminarios y todos los trabajos prácticos como una única materia, digamos. Si bien antes también lo éramos, pero había de los dos temas. Este justo es uno de los temas de física biológica, no es tan fisiología, ¿sí? Entonces, todo lo de física biológica implica más gráficos, más ecuaciones y demás, como más básico, más física y más química. Química no hoy, más física, que por ahí les resulta un poquito más complicado, porque por ahí no tienen tanta base. Así que la idea de este es teórico y de un complemento que se les va a poner en el entorno también, para que jueguen un poquito con lo que vamos a ver principalmente hoy, que es la ley de Poiseuille. Es ver un tema que no lo van a ver en trabajo práctico, se sacó de trabajo práctico, van a ver muy poquito, así que para que no les quede en el aire, les vamos a dar este teórico y ese complemento que les vamos a poner después en el entorno. Entonces, como les decía, la idea es ver la hemodinamia, que viene de hemos, del griego, que quiere decir sangre, y dinamos, que quiere decir movimiento, es decir, cómo se mueve la sangre. Al principio vamos a ver en realidad más general, para fluidos en general, y después vamos a ver un poquitito con ciertas particularidades de la sangre. Pero básicamente vamos a ver la relación que tiene el flujo con la presión y con la resistencia a través del tubo en el que esté circulando el fluido. Digamos, la idea es ver esto, por qué pasa esto, por qué se mueven los glóbulos rojos de cierta manera en los vasos, cómo circula el plasma y demás, qué pasa en bifurcaciones y demás cosas. Esto es, si mal no recuerdo, era de un tejido de rata o de sapo, una microscopía que, fíjense, alcanzan a ver los glóbulos rojos y vayan viendo cómo circulan los glóbulos rojos, ¿sí? Que después vamos a ver justo algo sobre eso. ¿Por qué apareció el sistema circulatorio? ¿Sí? Si vemos la evolución, en teoría los primeros organismos fueron organismos unicelulares, que esos ¿cómo hacían para intercambiar lo que es alimento y desechos? Difusión simple, era una única célula, a través de la membrana, por canales o no, podían hacer difundir los gases y los nutrientes y sacar los desechos, ¿sí? Ahora, cuando los organismos se fueron complejizando, ¿sí? Cuando empezaron a ser multicelulares, algunos, o se planteaba la teoría, en el caso de estos pluricelulares, que se podían armar como ciertos tubos de conexión, de manera que los desechos pudiesen salir desde las células más centrales, que ahora por difusión lo único que hacían en todo caso era pasársela a la de al lado, ¿sí? Ensuciar el patio de al lado, digamos. Así que por ese tubo podían salir desechos y entrar nutrientes, pero el problema era que cuanto más complejo el organismo, ese gradiente que se formaba de desechos quedaba más concentrado en el centro de la célula y los nutrientes cada vez le costaba más llegar hacia el centro. De ahí que se cree que la evolución llevó a la formación de un sistema circulatorio, es decir, un tubo que haga circular los desechos, que haga circular los nutrientes y los gases necesarios para vivir. Yéndonos bastante más cerca nuestro, tenemos ejemplo de aparato circulatorio de pescado, de anfibios y algunos reptiles, que en realidad algunos reptiles tienen a su vez otra derivación más, y las aves y los mamíferos como estamos actualmente nosotros. Fíjense que los primeros sistemas circulatorios ya un poco más complejos forman en realidad, porque todavía lo tienen, una única bomba, ¿sí? Una bomba que impulsa, que genera el movimiento del fluido, capilares, una aorta, capilares lo que sería a nivel de los tejidos, en donde realizan el intercambio, y la vuelta a la bomba, ¿no? A lo que sería el corazón. Este pasaje por acá sería el de intercambio con el exterior para eliminar los desechos, captar nutrientes y captar los gases.
En el caso de los anfibios es bastante parecido, pero que tienen un solo ventrículo y dos aurículas. Lo van a ver cuando hagan el preparado de sapo, cuando vean corazón en el trabajo práctico, que el corazón del sapo tiene un único ventrículo con dos aurículas. Y tiene una circulación que se bifurca, ¿sí? Se oxigena, vuelve y de esta, perdón, así, viene ahí, viene por acá y de acá, o sea, de los tejidos, y esta se divide, parte que va a los tejidos y vuelve otra vez a alguna de las aurículas y se mezcla. Tiene como un sistema de mezcla de sangres. En cambio nosotros, las aves y los mamíferos superiores, tenemos una bomba que en realidad funciona como dos bombas. Tenemos un corazón, vieron que le llamamos un corazón derecho y un corazón izquierdo. Uno que maneja lo que es sangre oxigenada y el otro que maneja la sangre desoxigenada para enviarla hacia el exterior, para realizar el intercambio gaseoso, eliminar desechos y captar nutrientes. Esto también a su vez llevó a este, digamos, sistema más especializado a el beneficio de participar en la señalización química. Es decir, como vamos a ver también bastante más adelante en el año, todo lo que es hormonas y demás, como por liberación en una región puede llegar a todos los tejidos. Disipación de calor, además, el llevar la sangre hacia la piel permite estar disipando el calor y que podamos mantener la temperatura, ¿sí? Somos organismos que mantenemos una temperatura constante, que no nos importa la temperatura del exterior, o nos adaptamos a la temperatura del exterior, tratando de no perder nuestra temperatura, a diferencia de los anfibios y los reptiles que son de sangre fría, ¿sí? Que dependen de la temperatura del exterior, del ambiente. Y la otra, como defensa, que ya vieron, de parte inmunidad, y vamos a ver más, ese sistema circulatorio permite mandar mecanismos de defensa a distintos lugares donde hay ciertos patógenos o demás. Entonces, un poquito más específico, nuestro sistema circulatorio estaría formado de esta manera: una bomba de dos tiempos, que se le puede llamar, lo que sería el ventrículo, digamos, el corazón derecho y el corazón izquierdo, funcionando cada uno como una bomba de dos tiempos. Es decir, tiene una fase de llenado y una fase de eyección. Con ciertas resistencias variables a lo largo de todo el cuerpo, que se pueden combinar de diferente manera, y a su vez dos circuitos en serie, lo que les decía, lo que sería el corazón derecho y el corazón izquierdo, la sangre oxigenada y la sangre desoxigenada. Y a su vez esos sistemas de resistencias se pueden interponer de diferentes maneras, como por ejemplo el ejemplo este de las coronarias, en el cual la sangre oxigenada pasa por un sistema de resistencia en el cual está formado por bifurcaciones que terminan en capilares y nuevamente después convergencia para volver a formar las venas de regreso de la sangre, o sistemas en serie de resistencia, es decir, uno atrás del otro, o más complejos, en el cual tenemos un par de sistemas de resistencia en paralelo sumado a uno en serie, como es el caso de la circulación esplénica y mesentérica, que luego pasa por el hígado, ¿sí? La circulación portal. Ahora después vamos a ver esto, la importancia de las diferentes resistencias. Pero para simplificar, para ver lo que tenemos que ver hoy, que es la ley de Poiseuille, y digamos que es la que indica cómo se va a mover un fluido en un tubo, vamos a simplificarlo pensando que tenemos una única bomba, un flujo continuo, ¿sí? Si bien en el cuerpo el corazón genera un flujo pulsátil, a nivel de los capilares, de los distintos sistemas de resistencia, arteriolas y capilares, el flujo es relativamente continuo, pero al inicio en lo que es aorta es bastante poco continuo, ¿sí? Es un flujo pulsátil. Entonces, ahí lo otro vamos a considerar también un tubo recto, rígido, que distamos bastante de eso, ¿no? Nuestro sistema circulatorio no se parece en nada a un tubo rígido y recto, pero sirve igual la comparación. Entonces, para poder tener un flujo a través de un tubo, ¿sí? Si tenemos una manguera, un caño o lo que sea, ¿qué necesitamos para que se pueda mover ese fluido adentro? Una diferencia de presión, un gradiente de presión. Este gradiente de presión entre esta punta y esta otra, obviamente si P1 es mayor que P2, va a generar un movimiento de líquido en ese sentido, ¿sí? Si aumentamos la resistencia de ese tubo, ahora después vamos a ver qué cosas cambian la resistencia de ese tubo, también vamos a tener flujo, pero menor que el primero, ¿sí? Ese flujo está dado obviamente por, como está representado acá, por una diferencia de volumen en un cierto tiempo, es decir, un volumen dado, cuánto se mueve ese volumen en un cierto tiempo, ¿sí? Cuánto avanza.
Entonces, para tener flujo sí o sí, necesitamos una diferencia de presiones entre ambos extremos, y la dificultad del líquido para avanzar, lo que sería la resistencia, también se va a poner en juego para ver cuánto flujo tenemos o no, ¿sí? Si va a ser más grande el flujo o menor. Para simplificarlo un poquito más, la ley de Poiseuille, la que vamos a ver más adelante, la podemos comparar con la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm es para un circuito eléctrico en el cual tienen una fuente de voltaje, que puede ser una pila, una batería, corriente de la pared, lo que sea, una resistencia dada por todos los componentes por los cuales atraviesa esa corriente, en este caso la corriente son los electrones, y puede graficarse el voltaje, lo que sería el campo, como el muñequito es amarillo, tratando de empujar. Si no tenemos campo, no tenemos diferencia de presión, no tendríamos flujo, no tendríamos corriente. O sea, para que se muevan los electrones necesitamos un campo, ¿sí? Lo que sería este voltaje. El amperaje sería la corriente, es lo que está circulando los electrones, y ohm es en lo que se mide la resistencia, ¿sí? En el caso de un circuito eléctrico. Y justamente la resistencia es el que se opone a que pase la corriente. Cuanto más fuerza haga la resistencia, cuanto más grande sea la resistencia, menos corriente vamos a tener, ¿sí? Entonces ahora si lo comparamos con el circuito sanguíneo, esta diferencia de voltaje, ¿quién sería? La diferencia de presión generada por el corazón, ¿sí? Nuestra bomba. Estas dos bombas que dijimos de dos tiempos, una para cada circuito, venoso o arterial. La resistencia estaría dada por todos los diferentes vasos por los que atraviesa la sangre, y la corriente en nuestro caso sería el flujo, ¿sí? Es decir, tenemos una resistencia, una diferencia de presión generada por nuestra bomba que es el corazón, y un flujo, en este caso no de electrones sino de la sangre, del fluido. Y entonces la podemos representar como la diferencia de presión, el delta P, generado por la bomba, sería igual al flujo por la resistencia. Y fíjense que es exactamente igual a la ley de Ohm, ¿sí? O sea, esto que lo aplicábamos para un sistema eléctrico, lo podemos aplicar perfectamente para un sistema circulatorio, es decir, para un flujo. En realidad, lo que está diciendo es eso, es qué cosa me frena al flujo y qué cosa me empuja al flujo, ¿sí? Entonces, para ver esto, la presión y la resistencia, para poder comprenderlo, primero vamos a mirar la presión. La presión la podemos ver de dos maneras. Uno, la típica, la que se deben acordar del colegio, la presión como una fuerza por unidad de superficie, ¿sí? Y esta es una manera bien gráfica de darse cuenta lo que es o cuánto importa la superficie para una fuerza dada y la presión que va a generar, ¿sí? Si en vez de tener esto, por ejemplo, ese papel de arriba, tuviéramos la mano y hacemos fuerza, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que esta punta se nos clave en la mano, ¿sí? O que esta punta se clave en el papel de abajo. Sin embargo, la fuerza que estamos aplicando es la misma, pero acá la superficie es mucho menor. Estamos aplicando la misma fuerza en una superficie menor. Eso genera, menor superficie con igual fuerza, una mayor presión. Y eso nos hace que se nos clave, ¿sí? La otra manera de representar la presión es por una columna hidrostática, o sea, por una columna de agua, de líquido. Entonces, teniendo una columna de líquido, la presión que va a estar ejercida en la superficie del fondo, o sea, ya sea el fondo del vaso, el fondo del tubo, lo que sea, va a estar dada por esta fórmula que se la deben acordar también, que era densidad por gravedad por altura. Es decir, la gravedad es quien empuja la columna de líquido. La densidad del líquido no es lo mismo tener una columna de agua que tener una columna de mercurio. ¿Vieron los esfingomanómetros para medir la presión arterial que usan la columnita de mercurio? Si en vez de mercurio usáramos agua, el mercurio tiene una densidad de 13 gramos por mililitro, 13,6 gramos por mililitro. El agua tiene 1. Es decir, necesitaríamos una columna 13 veces más grande para poder medirlo, ¿sí? Se podría hacer con un tubo lleno de agua, pero imagínense, en vez de tener una columna de 30 centímetros, necesitaríamos una de más de 3 metros, ¿sí? 4 metros de columna de agua para poder medir la presión arterial. Y entonces, a partir de la bomba, ¿sí? Lo que consideramos como 0 milímetros de mercurio, eso es otra cosa que les dije, la presión siempre se mide, por más de que podemos tener valores absolutos, se mide relativa a algo, ¿sí? Relativa a otra cosa. En este caso, el que genera la fuerza, que es el corazón,
Ahí tenemos una diferencia de presión hidrostática, cero. No hay columna ni para arriba ni para abajo. Ahora, si miramos la presión que vamos a recibir los pies, o la sangre que va a generar en los pies, toda la columna de sangre desde el corazón hasta los pies nos va a generar una presión hidrostática de 105 milímetros de mercurio, que son más o menos 1,40 m, 1,30 m de agua, ¿sí? O de sangre, que tiene una densidad relativamente parecida. Un poquito más, pero bueno, no tanto como el mercurio. Y en el caso de que consideremos la mano, en el caso de que la tengamos elevada, ahora la columna de líquido se opone al corazón, le genera una fuerza negativa, una presión negativa, ¿sí? Por eso está representado acá como menos 50 milímetros de mercurio. Es decir, el corazón se opone a 50 milímetros de mercurio para lograr llevar la sangre hasta la punta de los dedos, ¿sí? El trabajo práctico creo que van a hacer un experimento cortito con un medidor de flujo en el dedo, levantando la mano y bajándola. Creo que todavía está, así que lo van a poder ver. Y otro ejemplo de presión, y lo que les decía de la relación de presión que necesitamos ver, es una puerta vaivén, como esta, ¿sí? Como la de los bares, ¿sí? Si uno ejerce fuerza sobre la puerta, esa puerta se va a abrir o se va a venir para mí, dependiendo de la fuerza que haya del otro lado, ¿sí? Si somos dos en la puerta, uno de cada lado, y empujamos, la puerta se va a mover para el lado del que haga menos fuerza, menos presión, ¿sí? Entonces necesitamos siempre una diferencia de presión para que una cosa se mueva para un lado o para el otro. Y la presión a su vez en un tubo, ahora un tubo no acostado como que les mostré hoy, que poníamos presión de un lado y presión del otro para generar un flujo. Si miramos un tubo torcido, tenemos varias presiones para ver. La primera, que es la más importante, la que vamos a ver después el resto del teórico, es la fuerza impulsora, que es una cierta diferencia dada por una presión en un extremo respecto al otro, ¿sí? En cierta distancia. Esa es la fuerza impulsora generada por el corazón, que es la que provoca el movimiento de la sangre. Después tenemos una presión radial, que es dentro del mismo tubo, considerando sangre, por ejemplo, la presión en la misma sección, pero a diferentes distancias desde el centro, ¿sí? Desde lo que sería el eje del centro. Esa no va a cambiar. Dentro de una misma sección transversal, la presión es la misma. Si no tengo más presión afuera o al medio, ¿sí? Dentro de la misma sección transversal, si lo cortara al medio, la presión en cualquiera de esos puntos es la misma, ¿sí? Pero nos aparece una presión transmural. ¿Eso qué quiere decir? A través de la pared, sí vamos a tener una diferencia de presión, porque va a estar dada por la presión con la que esté circulando el líquido por adentro y la presión que tenga fuera de ese tubo. En el caso de los vasos, la que sería la presión intersticial. Y a su vez va a estar dada por la distensibilidad que tenga ese vaso. Si ese vaso es muy distensible, ¿sí? Esa diferencia de presión se va a atenuar. Si es muy poco distensible, va a ser mayor, ¿sí? Porque hace más fuerza, sostiene más al líquido, le genera más resistencia. Y por último, la que vimos recién, la presión hidrostática, ¿sí? De las que nos importan para el movimiento de la sangre, principalmente son la hidrostática y la impulsora, la generada por el corazón, ¿sí? Esta hidrostática es la que les comenté recién, que sería la altura. Si este tubo lo ponemos horizontal, que la altura entre un extremo y el otro extremo sea la misma, no tenemos diferencia de presión hidrostática, ¿sí? En cuanto a la resistencia, volviendo, acordándonos de Ohm, habíamos dicho que el flujo o la presión era igual al flujo por la resistencia. En el caso de la resistencia, depende cómo estén ordenadas, ¿sí? Se suman de diferente manera. Una cosa es que estén en serie, como les mostré hoy, en el caso de dos sistemas que estaban en serie. Las resistencias se suman directamente, ¿sí? Por ejemplo, es lo que pasa adentro de cualquier órgano, ¿sí? Cuando llega la sangre a través de arterias, arteriolas, capilares, vénulas y después venas, lo que sería salida del órgano, todas las resistencias ejercidas por los diferentes vasos con diferente calibre se suman, ¿sí? En el caso de órganos que están en paralelo, es decir, sale del corazón y le entra a todos los órganos y todos vuelven y se conectan otra vez para volver al corazón, eso sería una conexión en paralelo, se suman del mismo modo que pasa en electrónica. Las resistencias se suman como la inversa de las resistencias, es decir, 1 sobre la resistencia periférica total es 1 sobre la resistencia que va a generar todo el sistema de vasos en el músculo, la resistencia que va a generar todos los vasos en el hígado, en los riñones, en el cerebro y así en los demás órganos. Para darle un ejemplo con números,
totalmente hipotéticos los números, y para hacerlo más sencillo, considerando que todos tuvieran resistencia de 2, fíjense que en el caso de las resistencias en serie, que decíamos que se suman directamente algebraicamente, la resistencia de todo el órgano es la suma directa de cada una de las resistencias que ejercen los diferentes vasos. Es decir, se va aumentando la resistencia a medida que vamos avanzando en ese sistema de tubos. Pero cuando consideramos sistemas en paralelo de resistencia, fíjense que 1 sobre la resistencia total es 1 sobre 2, más 1 sobre 2, más 1 sobre 2, más 1 sobre 2. Eso nos da igual a 2, sería medio, o sea, 0,5 más 0,5 más 0,5 más 0,5. En vez de darnos 8, nos da 2, y al darlo vuelta, porque dijimos que era 1 sobre la resistencia total, la resistencia total sería 1 sobre 2, es decir, 0,5. Es decir, miren que, o dense cuenta que la resistencia total es menor aún que cada uno de los sistemas, ¿sí? Todos esos sistemas que yo puse en paralelo me generan, al ponerlos en paralelo, una resistencia menor incluso que cada uno de esos sistemas por separado, ¿sí? Y eso está bueno, ¿no? Como digamos, cómo circula la sangre, porque si tuviéramos que pasar la sangre de un órgano recién al otro y después al otro órgano, o sea, todos los órganos conectados en serie y no en paralelo, al último órgano ya no le llega nada, ¿sí? Tendría demasiada resistencia, no llegaría nada de flujo, además que les va a estar llegando sangre no limpia, digamos entre comillas, desde la misma que le llegaría al primer órgano. Entonces, ¿qué relación tenemos entre la presión y la resistencia? Ya la vimos por la ley de Ohm, pero para verlo un poquito más, aparece la ley de Poiseuille, que fue formulada alrededor de 1838. En realidad los experimentos los hizo Poiseuille en 1838, estamos hablando de casi 200 años ya, 180 años, 181 años, con tubos, ¿sí? Jugando con tubos y agua, nada más. Y en 1839, Hagen, Poiseuille era un francés, Hagen un alemán, sin que se conocieran, los dos estaban haciendo lo mismo, o experimentando sobre lo mismo, y llevó recién alrededor del año 40 y 46, aparecieron los dos primeros trabajos científicos en los cuales se publicó la ley de Poiseuille, que en realidad se llamó ley de Hagen-Poiseuille, al revés de como la puse, pero normalmente la conocemos como ley de Poiseuille, ¿sí? Pero, digamos, Hagen también había hecho, pero se ganó el nombre Poiseuille de la ley. Que me dice que el flujo, es decir, cómo circula ese fluido en un tubo, va a estar gobernado por la diferencia de presión, directamente proporcional, es decir, si yo aumento la presión, me va a aumentar el flujo, por pi, ¿sí? 3,14, 15, 16, por r a la cuarta, sobre 8 nu L, en donde nu, lo tenía, ahora me acordé, F entonces es el flujo, la diferencia de presión en los extremos, el radio del tubo, ¿sí? Es decir, no el diámetro, sino el radio, la mitad del diámetro, elevado a la cuarta, la viscosidad del fluido, nu, la letra griega nu, y L, la longitud del tubo, ¿sí? La vamos a ver 20 veces, así que no se mueran por escribir la fórmula, pero es el flujo, es igual a la diferencia de presión, por pi r cuarta, 8 nu L. Y en particular, a este término, pi r cuarta sobre 8 nu L, fíjese, como habíamos visto en la ley de Ohm, esto es igual a 1 sobre la resistencia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que V, el voltaje, la diferencia de presión, era igual a I, el flujo, o sea, la corriente, por la resistencia? Es lo mismo que si esto lo pasáramos multiplicando y PR cuarta dividiendo. Eso sería la resistencia. Entonces tenemos la resistencia, es igual a 8 nu L sobre pi R cuarta. Ahora vamos a ver cada uno de esos factores cómo influyen. La ley de Poiseuille, Hagen o Hagen-Poiseuille, nos pone ciertas condiciones, que obviamente si ya las miran rápido, en el cuerpo no las cumplimos, pero por nada. Pasa con casi todas las fórmulas que vamos a ver, todas las fórmulas físicas que vamos a ver durante el año, lo ideal son para cierta situación, que no se cumple generalmente, pero igual aplican, ¿sí? En el caso de la ley de Hagen-Poiseuille, pide que el líquido sea incompresible, o sea que no se pueda comprimir. La sangre lo cumple bastante bien, no la podemos comprimir a la sangre. Que sea un tubo recto, rígido, cilíndrico, sin ramificaciones y con un radio constante. ¿Lo cumplimos eso? Por nada, salvo un poquitito en los grandes vasos, en la aorta. Si conocemos la aorta abdominal, por ejemplo, es un tubo relativamente recto,
relativamente rígido, ¿sí? Se puede, digamos, se expande, tiene cierta elasticidad, pero más o menos un poquito es. Cilíndrico, bastante bien, estamos ahí. Sin ramificaciones, en la porción de aorta abdominal, ahí estamos bien, no tiene ramificaciones. Y radio constante, más o menos bien. Velocidad externa cero. ¿Eso qué quiere decir? Que en el tubo, después veamos viscosidad, ahora más adelante del teórico, que en el tubo, las capas de líquido, si separáramos todo el líquido que va en el tubo en diferentes capas, lo que sería una capa central y capas concéntricas, la capa más externa tiene que ser cero de velocidad, no tiene que moverse. La sangre más o menos lo cumple, ya vamos a ver que más o menos lo cumple también. Viscosidad constante del líquido, también, ¿sí? Nos cambia, nos puede llegar a cambiar la viscosidad de la sangre, pero más o menos, sobre todo en los vasos grandes, se conserva, no cambia. Flujo laminar, también, hay momentos que sí, momentos que no. Y flujo estable, no pulsátil, como les dije hoy al principio, en los grandes vasos es relativamente pulsátil, pero en los vasos menores tiene cierta continuidad. Como vieron el video del principio, ahí se estaba moviendo bastante continuo, ¿sí? Tenía un poquitito de pulsatilidad, pero bastante continuo porque eran vasos pequeños. Entonces, volviendo a la resistencia, en el caso de un tubo, como si pudiéramos representar la presión arterial y la presión de la aurícula derecha, es decir, los dos extremos de lo que sería la circulación cuando sale del ventrículo izquierdo y vuelve hasta aurícula derecha, tenemos una diferencia de presión dadas por 95 milímetros de mercurio para la presión arterial y 5 milímetros de mercurio en la aurícula derecha, con un flujo, para generalizarlo, de 5 litros por minuto. Eso nos da una resistencia sistémica, dada por esta fórmula, de 18 unidades de resistencia periférica. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Y si consideramos el lecho venoso, fíjense que tenemos una presión de la arteria pulmonar de 20 milímetros de mercurio hasta la aurícula izquierda de 10 milímetros de mercurio. Dividido estos 20 menos 10 serían 10, dividido los 5 litros por minuto, nos daría 2 unidades de resistencia, ¿sí? En donde estas unidades de resistencia son milímetros de mercurio sobre litro minuto, ¿sí? O a veces algunos lo expresan como mililitro por segundo también. Obviamente los números van a cambiar, pero son las dos unidades que normalmente vamos a manejar y que nos sirven para comparar los diferentes órganos, ¿sí? Así como lo hicimos para el sistema arterial y para el sistema venoso, lo podríamos hacer, por ejemplo, para el hígado, para el mesenterio o demás, ¿sí? Para el órgano de para el páncreas, considerando la presión de entrada y la presión de salida para un flujo continuo, que además ese flujo de entrada en la salida es el mismo, ¿sí? Todo lo que yo meto por un lado sale del otro, ¿sí? Va a circular con diferente velocidad, obviamente, dependiendo de esta resistencia. Ahora, para mirar cada uno de estos componentes de la ley de Poiseuille. Discúlpeme, tengo un resfrío atroz, me siento bastante mal. Hace un poquito de agua para... la presión, la diferencia de presión, que es la que genera el flujo, va a estar dada, como dijimos recién, por la diferencia entre uno de los extremos y el otro. En el caso, por ejemplo, del sistema arterial, entre la presión de la aorta y la presión de la aurícula derecha, puede cambiar, ¿sí? Y va a cambiar directamente proporcional al flujo. Es decir, si yo cambio la presión, como no está elevada a ningún número ni está dividiendo ni nada, cuanto yo más aumente esta diferencia de presión, más flujo voy a tener. En el caso del radio, que es un poquito más complicado, vieron que está elevado a la cuarta. Y eso que está elevado a la cuarta, en realidad proviene de que la velocidad en el tubo del fluido depende del radio al cuadrado, ¿sí? Y además, no solo la velocidad, sino el flujo, ¿sí? Entonces, eso nos genera un radio a la cuarta, una dependencia a la cuarta del flujo con el radio. Y el ejemplo es, si tuviéramos un vaso normal de 2 milímetros de diámetro, si hacemos una vasoconstricción, es decir, ese vaso lo cerramos la luz, por ejemplo a la mitad, a 1 milímetro, el cambio es a la mitad, pero fíjense que el flujo, como está elevado a la cuarta, es 1/16, es decir, 0,0625. Influye mucho más que lo que influía la presión. La presión dijimos que influía linealmente, ¿sí? Si yo cambiaba la presión al doble, iba a tener el doble de flujo. En este caso, el radio, al estar elevado a la cuarta, modificar poquito el radio, me modifica mucho el flujo.
¿sí? Y eso es importante porque es una manera fácil de controlar el flujo cuando quiero derivarlo de un sistema a otro. Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre el más sencillo? ¿Qué les pasa cuando tienen frío? O cuando se meten al agua fría, o se asustan. ¿Cómo se ponen? Blancos. ¿Por qué se están poniendo blancos? Porque la sangre se fue para otro lado, se fue para adentro, ¿sí? Si era por frío, estamos tratando de vasocontraer en la periferia, cosa de meter la sangre para adentro y no realizar intercambio, no perder calor, ¿sí? Ahorramos sangre, ¿sí? Ahorramos calor, perdón, no sangre. En el caso de si nos asustamos, ¿qué pasa? Tenemos descarga de ¿qué cosa? De catecolaminas, y las catecolaminas, una de las cosas que hacen, ¿qué es? Vasoconstricción periférica. ¿Y para qué puede llegar a hacer eso? Fuerte, no escucho acá. ¿A dónde queremos mandar la sangre? Sí, más que al corazón. Porque el corazón es la bomba. Queremos mandarlo a los tejidos, al músculo, al cerebro, para pensar más rápido, para pensar mejor, que no nos falte oxígeno en el cerebro, y en los músculos para salir corriendo, ¿sí? Cuando nos asustamos, depende del susto que sea. Cuando viene a rendir final es otra cosa. Pero cuando, frente a una situación de riesgo, usted se prepara, el cuerpo se prepara, haciendo vasoconstricción periférica, mandando la sangre para el cerebro y para los músculos, cosa de poder actuar más rápido, ¿sí? Y fíjense, por esto, que con modificar un poquitito nada más el radio, ya sea haciendo vasoconstricción o vasodilatación, en el caso que querramos mandar sangre, por ejemplo, a la piel, en el caso que tengamos calor, tratamos de mandar más sangre a la piel para mejorar el intercambio de calor con el exterior y perder calor. Entonces, por eso nos ponemos rojos, ¿sí? Pero con modificar muy poquito el radio, vamos a modificar mucho el flujo, ¿sí? Se puede decir que el radio es el factor principal para modificar el flujo, ¿sí? Porque la presión dijimos que era lineal, como está la cuarta, modificarlo poquito, modifica mucho el flujo. Y acá tienen ejemplo, fíjense, además, la caída, no ahora por vasoconstricción o vasodilatación, la caída que tienen de presión en los diferentes vasos, aorta, arterias pequeñas, arteriolas, capilares, vénulas, las venas y venas mayores. Fíjense, el radio está en el orden de centímetros, de 1 centímetro, 2 centímetros aproximadamente la aorta y aorta abdominal, alrededor de 2 centímetros. Las arterias más pequeñas andan en el orden de medio centímetro. Las arteriolas ya caemos a 15 micrómetros, ¿sí? Los capilares alrededor de 3 micrómetros. ¿Se acuerdan de micrómetros? Era 10 a la menos 6 metros, ¿sí? O 10 a la menos 3 milímetros. O sea, la milésima parte de un milímetro. Las vénulas alrededor de 10 micrones. Las venas alrededor de 20 milímetros. Y ya la vena cava, las venas mayores, alrededor de 1,4 centímetros. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense acá el ejemplo. En la caída de presión en un tubo que no cambia de radio, en este caso, ¿por quién está dada? Sí, pero digo, ¿quién me está haciendo esta pequeña caída de presión? Uno que todavía no vimos. Lo único que me queda es la longitud. ¿Sí? La longitud del tubo también influye en la caída de presión, ¿sí? Es decir, en afectar o generar resistencia para disminuir el flujo. Pero en este caso que disminuimos el calibre del vaso, y está bastante grosero hecha la disminución, fíjense que es donde se genera una mayor caída de presión, ¿sí? Porque el disminuir el radio, como está elevado a la cuarta, genera mucho cambio de flujo, ¿sí? Y ese cambio de flujo, en este caso, que estamos con una bomba representada que nos mantiene el flujo constante, si no modificamos el flujo, lo que se nos modifica es la presión, ¿sí? Porque como está la fórmula, el voltaje igual a I por R, o el delta de presión igual a flujo por resistencia, si nosotros mantenemos constante el flujo y modificamos la resistencia, se nos tiene que modificar la caída, la diferencia de presión, ¿sí? Eso está representado acá. Tiene una caída de presión para un flujo constante cuando cambiamos el calibre del vaso, es decir, cuando disminuimos el radio, y nos disminuiría el flujo, pero como estamos trabajando con flujo continuo acá, nos disminuye la presión. Y otra vez, al aumentar el radio, pero no tanto como el primero, fíjense que la caída de presión es un poquito mayor que esta, ¿sí? Pero mucho menor que esta caída por el vaso de menor calibre. Y esto es una representación de la presión, ¿sí? Lo que sería la presión mínima y la presión máxima en el ventrículo izquierdo, la presión diastólica y la presión sistólica, que es lo que vamos a ver en el próximo seminario, en la próxima unidad.
Cuando sale del ventrículo izquierdo y entra en la aorta y en las grandes arterias, fíjense que la presión es más o menos la que llamamos la presión mínima, el 80-120, el 8-12, cuando se van a tomar la presión. Y a medida que vamos avanzando el sistema circulatorio hasta llegar a los de menor calibre, que son los capilares, las vénulas, y otra vez volvemos a subir en calibre, fíjense la caída de presión que tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que era un sistema de resistencias en serie, uno tras del otro. Entonces, cada cambio de calibre nos va reduciendo cada vez más la presión. Y fíjense que la mayor caída se da a nivel de las arteriolas y de los capilares, que es cuando tenemos la mayor caída de diámetro en los vasos, ¿sí? Y acá tienen la caída de presión representada con números. Fíjense que tienen acá una caída de 30 milímetros de mercurio y acá una de 35 milímetros de mercurio, y después ya son caídas menores, ¿sí? Bueno, acá está representado la aorta, las arterias, arteriolas, capilares y la vuelta hasta las grandes venas. ¿Qué implicancia tiene esto? Porque nosotros vamos dividiendo los vasos, ¿sí? ¿Y cuál sería la utilidad que tiene? Una es, el diámetro del vaso va cayendo, como les decía, la principal caída es a nivel de las arteriolas, pero sin embargo la sección transversal, es decir, si cortamos esto acá, o lo cortamos acá, o lo cortamos acá y sumamos todas las áreas de todos esos vasos, en realidad el área aumenta, es decir, al cortarlo en diferentes tubos de menor calibre, si sumamos todas las áreas de todos esos tubos, tenemos mucho más superficie que la del tubo grande, ¿sí? Y nos aumenta mucho esa sección transversal. Eso hace que tengamos una caída de presión, por lo que veníamos diciendo recién, pero además una caída muy grande en la velocidad del flujo, ¿sí? La velocidad del líquido. Y eso está bueno, porque nosotros queremos que en los capilares, donde se realiza el intercambio con los tejidos, es decir, que le pasan los nutrientes, los gases y toma los desechos, ahí queremos que tenga tiempo la sangre para realizar ese intercambio, ¿sí? Entonces, gracias a todas estas bifurcaciones, estas ramificaciones que aumenta muchísimo la superficie, que tenemos una caída en la presión acompañada de una caída en la velocidad de la sangre, nos facilita el intercambio de gases, ¿sí? De gases y de nutrientes y desechos. El caso de la longitud es más sencillo, además en el cuerpo prácticamente la longitud no cambia, ¿sí? Nosotros tenemos el circuito de ya sea la sangre arterial o el circuito de la sangre venosa o el circuito dentro de un mismo órgano, la longitud no cambia, ¿sí? Por más que hagamos vasoconstricción y redistribuyamos flujos, la longitud no va a cambiar, ¿sí? Pero si lo consideramos como lo hizo Poiseuille para tubos rígidos y demás, o sea, un sistema in vitro, digamos, al aumentar la longitud estaba en la resistencia como 1 sobre, ¿sí? Para la resistencia estaba como 8 UL, estaba arriba, es decir, directamente proporcional a la resistencia. Es decir, que yo si duplico la longitud, duplico la resistencia, es decir, que el flujo me cae a la mitad, ¿sí? Porque si ahora el flujo era inversamente proporcional a la longitud. Pero prácticamente, ya les digo, en el cuerpo la longitud no tiene ninguna función. Sí la resistencia, el radio del vaso y sí la presión. Y por último, un poquitito más complicado, la viscosidad, ¿sí? ¿La viscosidad qué es? ¿Alguno sabe? ¿Qué vendría siendo? Bien, a la deformación o la resistencia a la cual se opone al movimiento del líquido, ¿sí? Si no tuviéramos viscosidad, si no tuviéramos esa resistencia y ejercemos fuerza, por ejemplo, sobre esta placa, son diferentes placas, ¿sí? Y ejercemos fuerza, esa placa se deslizaría solita, ¿sí? Si tiene muy poca fricción, muy poca resistencia, si empujo la de arriba, se va sola. Pero si tenemos resistencia, si tenemos viscosidad, pasaría lo mismo que si tuviéramos un mazo de cartas, ¿sí? Que cuando empujamos la de arriba, esa de arriba empuja a la segunda empuja a la tercera a la cuarta, pero esa fuerza se va perdiendo, ¿sí? Pues es una fuerza de roce que cada una, entre una capa y la otra, se va perdiendo y por eso nos genera un desplazamiento asimétrico, digamos, de las placas. La placa de más abajo es la que menos avanza. Y eso nos genera un perfil de velocidades. La capa de más arriba se mueve mucho más rápido que las de abajo y está dado, eso, digamos, ese movimiento, lo podemos calcular como la tensión de deslizamiento que está dada por la fuerza, por unidad de área que nosotros aplicamos, sobre la diferencia o el gradiente de velocidad que se genera por
cada unidad de distancia que nos vamos metiendo más abajo. Por ejemplo, como si fuera cada carta, ¿no? Del mazo, como les decía, y empujáramos, cada carta sería un delta X, y la diferencia de velocidad entre una carta y la otra, y entre esa y la siguiente, nos generaría este gradiente, que este gradiente se llama el índice de deslizamiento. Y la tensión de deslizamiento, que sería la fuerza por unidad de área aplicada. Esa tensión de deslizamiento sobre el índice de deslizamiento es justamente la viscosidad, ¿sí? Nos determina cuánto se opone ese líquido a tratar de avanzar, ¿sí? Pensando al líquido a su vez como varias capas. Y eso lo podemos ver de esta manera. Ahora, considerando un tubo en el cual las paredes, por ejemplo la pared superior o la pared mirándola arriba fuera la capa negra y la parte de abajo del tubo fuera la otra capa negra, cuando empujamos el fluido a través del medio, ¿qué va a pasar? Va a avanzar, pero ¿cómo va a avanzar? ¿Va a avanzar? ¿Todo parejo? Exactamente, el centro avanza más rápido. ¿Por qué? Por lo mismo nosotros empujamos, pero las capas del centro, esas se deslizan más rápido y esas van frenando o moviendo, mejor dicho, a las de al lado, pero las paredes negras, las que están representadas como paredes negras, que están quietas, esas le generan fuerza de roce a las capas que están más afuera, y esas a las de más adentro, y a las de más adentro, y a las más adentro. Pero las de adentro entonces son las que más fácil se mueven. Las que están más cerca de la pared rígida, a esas les cuesta más porque tienen más roce contra la pared, ¿sí? Eso nos da un perfil de velocidades que es más grande en el centro y menor en las paredes, que es una de las cosas que pedía Poiseuille para que la ley se cumpla, ¿sí? Que la velocidad de las capas externas fuera cero. El perfil de velocidades, representado de otra manera, sería así, sería como un perfil de bala, ¿sí? En el cual en las paredes tiende a cero y en el centro tenemos la máxima velocidad, y si lo hubiéramos cortado tipo sección transversal, en el centro tenemos la máxima velocidad y menor velocidad hacia las paredes. Entonces la viscosidad habíamos dicho que era la tensión de deslizamiento sobre el índice de deslizamiento. Esto no importa, es física pura, pero lo único que quiero apuntar es que con estas unidades, utilizando fuerza por unidad de área y la velocidad por cierta distancia, nos genera y bueno, recordando que DINA es gramo por centímetro sobre segundo cuadrado, aparece esta unidad, que es Poise, de Poiseuille, ¿sí? Que es justamente la unidad con la cual se mide o se determina la viscosidad, ¿sí? Se expresa, mejor dicho, en Poise, o Poise, como quieran decirlo. Pero, ¿qué pasa? El Poise, o Poise, es una unidad muy grande para la viscosidad que tiene la sangre o los líquidos que habitualmente manejamos, entonces se expresa en realidad como centipoise, ¿sí? O centipoise, o centipoise, como quieran decirlo. En el cual la viscosidad de la sangre se expresa a su vez relativa al agua, ¿sí? El agua pura, limpia, destilada, tiene una viscosidad de 1, se la toma como referencia, ¿sí? Y después los demás líquidos se refieren a esta viscosidad del agua, que sería 1. Por eso la viscosidad de la sangre está en el orden de los 3 a 4 centipoise, ¿sí? Centi sería la centésima parte, ¿no?, del poise, que sería gramo por segundo por centímetro. Bueno, esto no importa también, esto unidades no importa. En cuanto entonces a la viscosidad, hay varias cosas que la modifican. Una es la temperatura, ¿sí? La temperatura de la sangre, por cada grado de disminución de temperatura, por cada grado de aumento, cambia 2% la viscosidad, ¿sí? Esto sumado a la vasoconstricción, por ejemplo, que dijimos en el caso de cuando sentimos frío, ¿sí?, que hacemos vasoconstricción periférica, y que además, como van a ver más adelante, la temperatura también influye en la unión del oxígeno con la hemoglobina, ¿sí? A temperaturas más bajas, la liberación del oxígeno desde la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en la sangre, que está dentro de los glóbulos rojos, aumenta, ¿sí? Aumenta yo dije la velocidad de liberación, disminuye, en realidad, aumenta la saturación, ¿sí? Le cuesta más al oxígeno soltarse de la hemoglobina cuando hace frío, ¿sí? Entonces, si sumamos las tres cosas, que al disminuir la temperatura nos disminuye la viscosidad, que con
con la temperatura nos disminuye la liberación de oxígeno de la hemoglobina. Y, ¿qué otra? Y la vasoconstricción. Son 3 factores que nos van a influir a que los tejidos periféricos, los más superficiales, se oxigenen menos y se genera una isquemia, ¿sí? Entonces, el frío, uno de los daños que genera justamente en la periferia, es falta de oxígeno por vasoconstricción, porque el oxígeno se suelta más difícil y además porque cambia la viscosidad, ¿sí? Yo les dije que aumenta, por cada disminución de grado aumenta la viscosidad. Yo dije recién, creo que les dije disminuye, me confundí, ¿sí? Al disminuir la temperatura aumenta la viscosidad y al aumentar la viscosidad tengo más resistencia, entonces esa sangre fluye más despacio, ¿sí? Fibrinógeno es el otro que ahora vamos a ver, de los factores que afectan la viscosidad de la sangre, el hematocrito y el radio del vaso. El radio vaso, además, aparte del efecto que genera sobre la ley de Poiseuille, ¿sí? Digamos, el radio vamos a ver que además afecta a la viscosidad de la sangre. Tanto el agua como el plasma, considerando al plasma como una solución de proteínas y demás, sin glóbulos rojos, tienen un comportamiento que se dice un comportamiento newtoniano, ¿sí? En el cual el índice de deslizamiento, al modificarlo, cambia la tensión de deslizamiento de manera lineal, es decir, que la viscosidad, que sería la pendiente de estas rectas, se mantiene constante. No importa la velocidad en la que esté circulando, se mantiene constante para todo el rango, sea para agua o sea para plasma. Pero el problema aparece cuando ponemos glóbulos rojos, ¿sí? Cuando tenemos sangre total, normal, es decir, agua con toda la solución, digamos, esa solución con todo lo que tiene, proteínas y demás, fibrinógeno, que es una de las más importantes, y glóbulos rojos. Como los glóbulos rojos interaccionan con el fibrinógeno porque le neutraliza cargas, y van a ver más adelante que genera como aglomerados de glóbulos rojos, hace que el comportamiento no sea lineal y que la sangre, cuando nos acercamos a velocidades más bajas, que se acuerdan que dijimos que en los capilares la velocidad disminuía mucho, eso nos cambia la viscosidad de la sangre, ¿sí? Tiene un comportamiento que no es el newtoniano, se dice que son fluidos no newtonianos. Y lo mismo en el caso de la policitemia, que es una patología en la cual aumenta muchísimo la cantidad de glóbulos rojos, el hematocrito, se puede ir hasta 60-70%, cuando lo normal es entre 40-45% de volumen ocupado por glóbulos rojos en la sangre. Eso nos aumenta muchísimo la viscosidad. El aumentar los glóbulos rojos en la sangre nos aumenta la viscosidad. Y eso nos lleva también a un aumento en la resistencia. Como tenemos acá el ejemplo, ¿sí? Tenemos para diferentes hematocritos la viscosidad que no se nos cambia con el hematocrito en la sangre, lo que sería sangre normal, y para anemia, que nos disminuye la viscosidad, por lo tanto nos disminuye la resistencia, es decir, nos aumenta el flujo de sangre, ¿sí? Va a circular más fácil porque tiene menos resistencia, pero en el caso de la policitemia, cuando aumentan los glóbulos rojos, la viscosidad de la sangre aumenta, por lo tanto aumenta la resistencia y a esa sangre le va a costar más fluir, ¿sí? Lo cual, si le dificulta más moverse, ¿quién va a sufrir? El corazón, la bomba, ¿sí? El corazón, acuérdense que es la única bomba. Vieron que el corazón tiene más o menos el tamaño de un puño, ¿sí? Unos 300 gramos, unos 12 centímetros por 6 por 3, o sea, es una cosita de este tamaño en todo el cuerpo, ¿sí? Y esa bomba así de chiquita es la que mueve toda la sangre, esos 5 litros por minuto, con una volemia más o menos de unos 5 o 6 litros, que la está moviendo continuamente durante toda nuestra vida, ¿sí? Es un órgano bien chiquitito en comparación al cuerpo, y que está continuamente moviendo sangre, ¿sí? Entonces, en el caso de la policitemia, por ejemplo, que aumenta la resistencia, paga los platos rotos el corazón, que va a tener que hacer más fuerza, ¿sí? Porque el flujo lo va a tratar de mantener, porque va a tratar de que a los tejidos les llegue oxígeno, que los tejidos no entren en isquemia, en deuda de oxígeno, ¿sí? Y en cuanto al radio, yo les decía, el radio afectaba la ley de Poiseuille, elevado a la cuarta, como vimos y demás. Pero además la sangre tiene este comportamiento. Esto está hecho en realidad en tubos de vidrio, en tubos in vitro, pero in vivo se cree que pasaría lo mismo. Lo que pasa es que los capilares tan chiquitos es más difícil de estudiar. A diferentes hematocritos, ¿sí? Es decir, a sangre, lo que sería sangre normal, sangre anémica o sangre policitémica, todo tiene el mismo comportamiento, que es, a medida que disminuye el diámetro del tubo, la viscosidad relativa va disminuyendo. Y eso es porque los glóbulos rojos de a poquito se van ordenando, se va separando la sangre, ¿sí?
Separando en el sentido de que en el centro empiezan a acomodarse los glóbulos rojos y en las paredes empieza a quedar plasma. Es decir, en las paredes del tubo, de la arteria, empieza a circular plasma sin glóbulos rojos y los glóbulos rojos se van ordenando en el centro, ¿sí? Pero ¿hasta cuándo se pueden ordenar? Hasta que empiecen a chocarse. Si yo sigo disminuyendo el calibre del vaso, como pasa acá, esto está representando capilares, más o menos tenían esta medida, alrededor de 5 o 6 micrones, alrededor de 20 las arteriolas y ya vasos un poquito más grandes. Pero fíjense que justito a nivel de donde tenemos capilares, del tamaño de capilares, la viscosidad de repente aumenta muchísimo, se va a infinito, ¿sí? Y eso es porque justamente al achicar los vasos, creo que lo tenía puesto acá, se va generando una acumulación axial de los glóbulos rojos, ¿sí? Que se van ordenando de a poquitito, pero si sigo disminuyendo el calibre, empiezo a apretar los glóbulos rojos entre sí. Lo bueno es que todavía los puedo ordenar, los glóbulos rojos pueden viajar planos o perpendiculares al sentido del flujo, o acomodarse, ordenarse planos en el sentido del flujo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando disminuye la viscosidad? Los glóbulos rojos se van ordenando, se van acomodando, como se veía en el primer video, no sé si le prestaron atención, pero se ve que los glóbulos rojos van ordenados, hasta que si achico demasiado el vaso, ya empiezo a apretarlos entre sí, y ahí la viscosidad es donde se me van las nubes, ¿sí? Entonces tengo acumulación axial, reducción en la viscosidad al principio, y eso me genera a su vez un cambio en el perfil de velocidades. Ese perfil que habíamos visto tipo bala, más veloz en el centro, empieza a cambiar, se empieza a acelerar cada vez más, hasta que después ya se arma lío y se empiezan a mezclar todas las velocidades, cuando disminuye demasiado el calibre del vaso. Este era uno porque creo que en alguno de estos se alcanzaba a ver, fíjense los globos rojos, fíjense que acá se ven más lentos que en el centro, ¿ven? Como pasan mucho más rápido en el centro, y en las paredes, en donde van rozando contra las paredes, se empiezan a frenar. Y si miran la densidad, también ven que en las paredes es mucho más clarito, ¿sí? Hay mucho más plasma que glóbulos rojos. En el centro van principalmente los glóbulos rojos. Creo que había otro que se veía bien también. Fíjense los calibres más bajos. Bueno, esta es una vasoconstricción, otra vasoconstricción. En los calibres de menor, los vasos de menor calibre, se veía como la velocidad era mucho más lenta, en comparación de uno de al lado que tenía mucho más calibre, en este por ejemplo. Son diferentes ejemplos de diferentes tamaños de vasos. Son de diferentes tejidos, diferentes animales, diferentes órganos y demás este video. En esta página tienen un montón de videos así de microscopía que están muy buenos, de tejidos en vivo que están bárbaros. Entonces, las condiciones que tenía que cumplir la ley de Poiseuille, habíamos dicho líquido incompresible, tubo recto y demás, y una de las que nombraba era flujo laminar. En nuestro cuerpo tenemos flujo laminar en ciertas regiones, pero en otras no, como vamos a ver ahora, y es una de las cosas que no cumplimos. Ahora, ¿qué quiere decir flujo laminar? Vamos a empezar por ahí primero. Flujo laminar implica algo como esto, ¿sí? Que cada capa se mantenga viajando con cierta velocidad relativa al resto, y con el perfil de velocidades que le mostraba, que era mayor velocidad en el centro y menor velocidad hacia las paredes, incluso en las paredes velocidad cero, ¿sí? Flujo turbulento sería algo así, más o menos para representarlo también es como cuando los que fuman, que dejan el cigarrillo apoyado, apenas sale el humo, sale bien laminar, vieron que sale bien finito y después empieza a hacer turbulencia. Bueno, es más o menos parecido a esto, ¿sí? Apenas sale bien lineal, pero enseguida se empieza a generar turbulencia, es decir, ese perfil de velocidad que habíamos dicho en el centro mucho más rápido y decreciendo hacia las paredes, no se da. Tienen reciclado de las partículas, o sea, van y vuelven, ¿sí? Generan torbellinos. Y entre esos dos tenemos lo que se llama un flujo de transición, en el cual no hay vuelta para atrás de las partículas, pero ya no es lineal como en este caso, ¿sí? Empieza como a fluctuar. ¿Qué cosa me determina que tenga un flujo laminar o un flujo turbulento? Es este número que se llama número de Reynolds, que lo puse, así está acá, número de Reynolds. Es un número adimensional, es decir, no tiene unidades, y nos predice el tipo de flujo, ¿sí? Está dado por la densidad del flujo, del fluido que está dentro, la velocidad, el radio, 2 veces el radio, y la viscosidad de ese fluido. En donde la velocidad está dada por
acá se me corrió un poquito, el caudal sobre el área, ¿sí? Eso nos da una velocidad promedio que la podemos reemplazar ahí, y nos queda que el número de Reynolds es proporcional, este alfa quiere decir proporcional, a la densidad por el flujo sobre el radio y la viscosidad. Es decir, cualquiera de estas cuatro cosas que cambiemos nos va a cambiar el número de Reynolds. Y si cambiamos el número de Reynolds, podemos llegar a pasar de un flujo laminar a un flujo turbulento, ¿sí? Lo cual no está bueno. Ahora después vamos a ver por qué no está bueno que tengamos flujo turbulento en la sangre, en los vasos. Y ese número que les decía que era dimensional, que predice, son números raros, pero son así. Si estamos con un número de Reynolds menor a 2300, el flujo se va a comportar posiblemente, muy posiblemente, como laminar. Si es mayor a 4000, muy posiblemente se va a comportar como turbulento. Digo muy posiblemente porque en realidad lo predice nada más. No quiere decir que si yo saco las cuentas y me da 5000 el número de Reynolds, ese flujo va a ser turbulento. Me predice. Tengo muchas posibilidades de que sea así, pero no necesariamente. Y lo mismo para laminar. Y el de transición, obviamente, entre 2300 y los 4000. Entonces, viendo esta ecuación de acá abajo y esta de acá, el aumentar la velocidad nos va a aumentar el número de Reynolds, el aumentar el diámetro también nos aumenta el número de Reynolds, el aumentar la densidad o el disminuir la viscosidad. Fíjense que esto, por ejemplo, el aumento de diámetro pasa en los grandes vasos, ¿sí? Que ahí vamos a tener más posibilidad de tener flujo turbulento. O cuando pasemos de un vaso fino a un vaso más grande. Por ejemplo, si tenemos una placa de ateroma o por algo un vaso está con menor calibre que el siguiente, cuando sale el flujo de ese vaso de menor calibre al de mayor calibre, ahí se puede generar turbulencia, ¿sí? Porque aumenta el diámetro, entonces un cambio en el diámetro, aumenta el número de Reynolds, y al aumentar el número de Reynolds, probablemente tengamos un flujo turbulento. Que en la sangre, el tener un flujo turbulento, ¿por qué no está bueno? ¿Qué puede pasar? Si tenemos flujo turbulento, va a empezar los glóbulos rojos, plaquetas y demás, empiezan a girar y se pueden llegar a quedar en el lugar. Y cuando la sangre se estanca, formación de coágulo seguro, ¿sí? No seguro, pero tienen más posibilidades que si la sangre está fluyendo normalmente. Entonces, en donde tengamos alguna bifurcación o alguna convergencia o algo en que se genere o algún cambio de diámetro, por ejemplo una placa de ateroma que nos achica el calibre, cuando sale y se genera turbulencia, ahí se pueden empezar a acumular plaquetas y glóbulos rojos y empezar a complicar más ese cuadro, ¿sí? A disminuir más la luz todavía del vaso. Entonces esto obviamente, como les decía, nos da un riesgo de turbulencia. Y se ve en este caso, fíjense que al principio el fluido es laminar, ¿sí? Después se le va aumentando la velocidad. Y fíjense lo que empieza a pasar con la línea roja, que es un colorante que está fluyendo en el agua, ¿sí? Fíjense, ahí empieza lo que sería transición. Y ahora cuando aumenta un poquito más, van a empezar a ver el flujo turbulento. Esto van a ver, creo que al entorno les vamos a subir un video sobre el equipo que teníamos para ver esto. Y van a ver también un lindo flujo turbulento. No sé si falta mucho. No, no tengo. Ya cada vez más, fíjense, ya se empiezan a romper las ondas, ¿sí? Ya no son iguales. Y ahí empieza, ¿sí? Fíjense, ya hay un rulo para atrás, ¿ven? Y ahí ya empezó turbulencia, y ahí ya peor, ¿sí? Pero ya cuando empieza un rulo para atrás, eso ya implica vuelta de partículas, ¿sí? En el caso de la sangre sería de glóbulos rojos, ¿sí? Y empieza a retrasarse, y donde empieza a retrasarse ya, fíjense, ahí se perdió totalmente el patrón lineal de flujo, ¿sí? Que esto es lo que pasa, ya les digo, por ejemplo, en una placa de ateroma, cuando la sangre pasa aumenta mucho la velocidad porque mantiene el flujo, y cuando sale se genera turbulencia, ¿sí? Que sería algo así el perfil de velocidades. En lugar de tener el perfil con máxima velocidad en el centro, se emparejan esas velocidades porque ahora pierden la línea. Las partículas, en el caso de los glóbulos rojos para la sangre, empiezan a cambiar de capa, digamos. En vez de mantenerse en la capa central, se empiezan a pasar para capas de las paredes, ¿sí? Y lo otro es, el otro punto, que tampoco cumplimos, es el flujo estable.
Si bien en los vasos más pequeños hay un cierto flujo estable, yo les había dicho que en los vasos más grandes tenemos cierta pulsatilidad. Y eso, otra vez volviendo a la ley de Ohm, nos lleva a usar algo muy parecido que se usa para el caso de corriente continua, corriente alterna. Vieron que la corriente puede ser continua, siempre en una fase, o corriente alterna, que sería la del enchufe, la clásica, la corriente alterna, que va cambiando de fase continuamente, ¿sí? En 50 Hz de cambio, digamos, 50 veces por segundo cambia de fase. En el caso de esta corriente alterna, que va cambiando, en vez de hablar de la ley de Ohm como una diferencia de voltaje que me genera una corriente por la resistencia, hablamos de una diferencia de voltaje que me genera una corriente pero con cierta impedancia, ¿sí? Para el caso de el Poiseuille, lo que sería el movimiento de un líquido en un tubo, en el cual teníamos la diferencia de presión igual al flujo por la resistencia esta también cambia por esta impedancia. Es una impedancia mecánica, a diferencia de la eléctrica, que se usa para la ley de Ohm. Esta impedancia mecánica que tiene tres componentes, que son una impedancia elástica, que está dada por la distensibilidad, ¿sí? A medida que el flujo, en este caso ahora el flujo es pulsátil, así como la corriente, yo les decía, la corriente alterna va cambiando. Si el flujo es pulsátil, es decir, el corazón empuja, se frena, por cada uno de los tiempos de funcionamiento del ventrículo, eso genera cierta distensibilidad, porque el vaso de repente ve más presión, menos presión, más presión, menos presión, ¿sí? Eso genera una distensibilidad. Una impedancia viscosa, que está dada por la resistencia del fluido a moverse en el tubo, que esa es la clásica de Poiseuille. Digamos, si fuera continuo el flujo, tendríamos nada más que la impedancia viscosa, que sería la resistencia. Esa es la que se conserva, digamos. Por culpa de que no sea continuo, que sea pulsátil, aparece este componente elástico y un componente que es la impedancia inercial. Y eso también tiene que ver con cuando empujo, ¿sí? O sea, cuando el corazón, el ventrículo empuja la sangre y se frena, en el próximo pulso, la sangre que ahora se viene moviendo se encuentra con sangre que se frenó. Y entonces le genera una inercia, porque la sangre que está quieta la empuja, como se hace en una fila ustedes, y el de atrás empuja, se va a ir frenando ese empujón, ¿sí? Porque va encontrándose con gente que está quieta. Bueno, la sangre pasa lo mismo. Logra empujar, mueve, se encuentra con sangre quieta, pero a su vez esa se mueve un poco, después viene la otra de atrás, y entonces ese flujo pulsátil tiene cierta inercia a la cinética del líquido, de la sangre. Algunas consecuencias de el comportamiento del líquido según Poiseuille. Tenemos lo que habíamos dicho de acumulación axial, una capa de plasma que se forma contra las paredes del vaso, una acumulación axial de los glóbulos rojos en el centro que se forma este perfil de velocidades. Y en el caso de una bifurcación, como este caso, fíjense que como sobre la pared viene circulando plasma, apenas se separa, el plasma va a doblar preferentemente respecto a los glóbulos rojos. Entonces en esa bifurcación no se separaría la sangre de la misma manera, o no, digamos, la sangre que se separa no sería la misma composición que la sangre que venía en el vaso grande, ¿sí? Algunos vasos eso lo resuelven teniendo estas pequeñas almohadillas arteriales, que son como unos pequeños englobamientos antes de las bifurcaciones, antes y después, que lo que hacen es rompen esta diferencia, esta separación de plasma y de glóbulos rojos, que es normal por el flujo como circulaba los glóbulos rojos y en la sangre en particular, que hace un pequeño mezclado de la sangre. Entonces cuando ahora sí se separa la sangre en la bifurcación, se separa sangre de la misma composición que la que venía circulando, ¿sí? Esto lo tienen sobre todo los vasos más grandes. Esto es lo que les decía en el caso de un estrechamiento, por ejemplo una placa de ateroma, ¿sí? Que nos disminuye la luz del vaso. Como el flujo es el mismo, porque está dado por lo que bombea el corazón, por la diferencia de presión, a nivel de este estrechamiento la velocidad va a aumentar, ¿sí? Porque yo tengo que pasar la misma cantidad de líquido, pero en un área más chica, así que tengo que sí o sí aumentar la velocidad. Ahora, cuando vuelvo a salir a un vaso o de la parte de mayor calibre, se me reduce la velocidad. Y habíamos visto que esa reducción me aumentaba el número de reinos y me genera un posible flujo turbulento. Es decir, donde se empieza a formar alguna plaquita de ateroma o algo, donde el vaso se empieza
a disminuir el radio, eso es un efecto dominó, ¿sí? Porque empieza a complicar todavía más el flujo, empieza a tener flujo más turbulento y eso me va a generar más acumulación de plaquetas, glóbulos rojos y demás, y a su vez se me va a estrechar más el vaso. ¿Qué es lo que normalmente pasa en los vasos coronarios, en el corazón? Cuando se genera un infarto, esa placa de ateroma que fue reduciendo la luz, empieza a generar un flujo turbulento, coágulos y demás. Y además lo aprovechamos para la toma de presión. ¿Vieron cuando toman la presión? Que ponen un manguito y tienen que auscultar. ¿Y qué hacen? Suben la presión del manguito, tic, 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 hasta 180, 190, 200 milímetros de mercurio, buscando qué cosa. ¿Tratando de qué? ¿Por qué subimos tanto la presión? Para aflojar, para cortar el flujo, ¿sí? Nosotros queremos cortar el flujo de sangre en el brazo, ¿sí? Y después, ¿qué hacemos? Vamos desinflando a poquitito. Y cuando nos encontramos con la presión sistólica, ¿qué quiere decir? Que empezó a pasar sangre, ¿sí? Y en ese pasaje de sangre está pasando esto. En realidad nosotros tenemos la arteria, la tenemos cerrada, ¿sí? Y le vamos abriendo a poquitito hasta que la presión de la sangre le gana a la presión del manguito. Y entonces cuando escuchamos el primer ruido es cuando pasó la sangre. Y ese ruido lo escuchamos, ¿por qué? Porque cuando empieza a salir la sangre se genera turbulencia y la turbulencia de un líquido genera ruido, ¿sí? Ese ruido que escuchamos cuando, digamos, auscultando, cuando vamos desinflando el manguito, es justamente producto de esta turbulencia. Es decir, este problemita puede ser un problema, como por ejemplo la formación de la placa de ateroma, o lo podemos aprovechar como por ejemplo para tomar la presión. Son los famosos ruidos de Korthoff, ¿sí? Los ruidos que se escuchan cuando hacemos la auscultación habiendo ocluido el flujo de sangre. ¿Y la presión mínima cómo se determina? Seguimos desinflando el manguito hasta cuando desaparece el ruido. ¿Y por qué desaparece el ruido? Porque ahora ¿quién es más grande? La presión de la arteria tiene más presión que la presión del manguito. Entonces ya ahora el calibre del vaso no está más colapsado, está todo normal. Entonces el flujo ahora volvió a ser laminar. Al ser laminar no tengo ruidos, ¿sí? Por eso entre que recién se abre el vaso, ¿sí? Porque igualamos la presión de la aorta a la presión del manguito, o la del manguito igual a la de la aorta, la sistólica, la máxima. Ahí empieza la turbulencia, vamos a tener ruido, 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 hasta que el manguito haga menos presión que la aorta, ¿sí? Que la presión mínima. Y ahí ya no va a hacer más ruido porque va a tener flujo laminar. Otra utilidad del flujo turbulento es el caso de la ecocardiografía con Doppler, ¿sí? Doppler es lo mismo que usan los radares de tránsito y demás, los murciélagos, es enviar un sonido, rebota sobre algo y cuando vuelve analizo la frecuencia del sonido de cómo vuelve. Y depende de eso, si estaba yendo o viniendo, me va a cambiar los tiempos de la onda del sonido, ¿sí? Esto hace lo mismo, hace uso del efecto Doppler, que es un ecocardiógrafo, digamos, un equipo que manda ultrasonido y rebotan las estructuras del corazón y las puedo ver, que serían estas estructuras blancas y los huecos negros, pero además con el efecto Doppler puedo ver los flujos turbulentos. Fíjense que en colores, sobre todo los colores más amarillos y rojos, qué lindo se trabó, a ver si arranca. En casa andaba bárbaro, la típica. Bueno, aunque se lo vieron una vez. Después les muestro el video, lo tengo aparte. Fíjense que acá que la sangre viene fluyendo relativamente laminar, no vemos nada, ¿sí? Ahora, en el momento que se genera un flujo turbulento, ahí el sonido rebota diferente y lo podemos aprovechar para verlo, ¿sí? Y entonces de esta manera podemos ver, por ejemplo, cuánta sangre está pasando, de qué manera está pasando. Este ejemplo es de una válvula cardíaca, ¿sí? Una válvula AB. Bueno, acá tenía un ejemplo de una lesión vascular en el cual se empieza a formar un depósito, un coágulo, ¿sí? Depósito de plaquetas, fibrinógeno y demás, una trombosis, en el cual cuando pasa la sangre va a generar flujo turbulento tanto antes, acá no está graficado, como después, ¿sí? Y en el caso de una bifurcación vascular lo mismo, ¿sí? Cuando viene la sangre y se encuentra con una bifurcación, como pasa por ejemplo de la aorta abdominal a las ilíacas, para las piernas, que son grandes vasos,
la sangre va a doblar relativamente bien, no se va a generar turbulencia en esa sangre que logra pasar, pero la que choca contra la pared por tener inercia, ¿sí?, la que choca contra el centro, ahí sí se va a generar turbulencia. Entonces son zonas riesgosas o zonas de riesgo en donde se pueden llegar a formar coágulos, por ejemplo, o diferentes placas, o que se lesione el endotelio en esa zona, ¿sí? Acá tiene un ejemplo de bifurcaciones más tirando a rectas, no tanto como las ilíacas, por ejemplo, para las arterias renales, que salen de la aorta, bien casi a 90 grados, las arterias renales, en donde la velocidad cae mucho, porque además disminuye mucho el calibre, ¿sí? Pero tenemos la ventaja que se nos disminuye el número de Reynolds ahí, porque al disminuir la velocidad, nos disminuye el número de Reynolds, entonces ahí la sangre prácticamente no genera turbulencia, ¿sí? Disminuye la velocidad y por lo tanto nos cae el número de Reynolds. Entonces eso es una ventaja, a pesar de que sale a 90 grados. Ahora vamos a ver otro dibujito. En cambio los que salen un poco menos a 90 grados y de mayor calibre, ahí sí se puede llegar a generar cierta turbulencia o pérdida del patrón laminar. Este es un ejemplo en realidad es un modelo hecho con computadora, surgido de datos obtenidos por eco, ¿sí?, que es un aneurisma de aorta abdominal. Acá en este caso sería las dos ilíacas. La aorta abdominal tiene alrededor de unos 2 centímetros y pico. Y fíjense que acá tiene un gran aneurisma, es decir, una dilatación. La pared se va adelgazando y se empieza a ensanchar, ¿sí? Y fíjense, el flujo que se genera. Espero que este sí se vea. Ahí va. Esto sería representando nada más que la sangre, estos los flujos y esto las velocidades, ¿sí? Fíjense que se genera turbulencia, en vez de seguir todo de largo, ¿sí?, laminar, ahí se nos genera turbulencia. Y eso a su vez, esas turbulencias, cada rulito que hacíamos de velocidad, eso es sangre que está pegando contra las paredes, lo cual es presión contra el aneurisma, lo cual va complicando el cuadro, ¿sí? Este es un ejemplo parecido, pero en realidad es un aneurisma no concéntrico como el que veíamos recién en el aneurisma de aorta abdominal, sino esto es un aneurisma cerebral. En la aorta abdominal también se puede dar un aneurisma que no sea concéntrico, es decir, está el tubo y un globo al costado, como pero este es el caso de una arteria cerebral. Fíjense que directamente parte de la sangre pasa de largo, ¿sí? Esto está hecho con partículas para poder verlas, ¿no?, fluorescentes. Y parte entra acá y genera un terrible patrón de remolino, ¿sí?, que eso va complicando todavía más el aneurisma. Y aparte eso, como les decía hoy, en lugares donde tengo turbulencia, posiblemente ahí se me van a empezar a depositar fibrinógeno, plaquetas y demás, ¿sí?, además de la presión misma sobre las paredes. Lo puedo usar además para técnicas de laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, el efecto o aprovechar estas propiedades de los glóbulos rojos o de los fluidos formados así de manera heterogénea por un líquido y partículas, como el caso de la sangre, de los glóbulos rojos. Fíjense, yo puedo extraer, por ejemplo, en este caso, que es el más representativo, o este de acá abajo, que viene circulando sangre, saliendo tubos a 90 grados muy finitos. Los glóbulos rojos tienden por la inercia a seguir y la capa de plasma que venía sobre el costado es la que dobla, ¿sí? Entonces es una manera de concentrar la sangre. Puedo separar plasma de glóbulos rojos, ¿sí? O lo mismo acá. Acá disminuyo mucho el calibre, viene el tubo circulando sangre, digamos células y plasma, disminuyo mucho el calibre, aumenta muchísimo la velocidad y al salir es como un aerosol, ¿no? Sale así, pero principalmente en el centro se va a quedar los glóbulos rojos porque tienen más densidad que el plasma y entonces a las paredes va a parar el plasma. Es otra manera de concentrar. Yo después estos tubitos los puedo separar para un lado y para el otro y me quedo con glóbulos rojos en el centro y con plasma por los costados. Esto es lo mismo. Lo puedo usar, por ejemplo, para separar glóbulos rojos infectados con parásitos, ¿sí? Hay varias patologías de parásitos que infectan los glóbulos rojos, se meten dentro de los glóbulos rojos y viven dentro de los glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos son más pesados, ¿sí? Y eso genera que si tengo células más pesadas que otras, en el flujo, esas células más pesadas se van separando para las paredes, ¿sí? Y van circulando más lentas. Entonces, circulando esa sangre con glóbulos rojos, que son los rojitos normales, y los azules, que serían los infectados,
en algún momento se empiezan a separar, se marginalizan, ¿sí? Esto está como representado demasiado extremo, ¿no? Pero los glóbulos rojos infectados se van contra las paredes y, generando esas dos bifurcaciones, puedo separar los glóbulos rojos de los infectados. Sería una manera como de limpiar la sangre, después si quiero para analizar uno o lo otro, bueno, o lo que quiera hacer. Esto es el ejemplo de cómo se va marginalizando una partícula más grande, como por ejemplo, esto es un ejemplo de un glóbulo, un modelo de un glóbulo blanco circulando en la sangre, cómo se van separando los glóbulos rojos, preferentemente van sobre las paredes, ¿sí? Los glóbulos rojos se van ordenando en el centro y lo van excluyendo de a poquitito por ser más pesado, más grande, y empieza a circular contra las paredes. Que también está bueno, porque los glóbulos blancos nosotros a veces necesitamos que se extravasen, salgan de los vasos, entonces está bueno que vayan contra las paredes, porque si el vaso expresa alguna señal para avisar al glóbulo blanco que tiene que quedarse ahí y pasar, o macrófagos y demás, el ir contra la pared va a ser más fácil que ese glóbulo o la macrófago o lo que sea se encuentre con esas señales, se frene y pase el vaso, ¿sí? Este es otro ejemplo de una línea celular de melanoma separada de glóbulos rojos, en el cual se le mete un flujo de un fluido que los empuja contra la pared y enseguida se empiezan a separar de diferente manera, ¿sí? Acá tenemos más velocidad y acá menos velocidad, entonces estas células más grandes las podemos separar, ¿sí? Por más de que vinieran totalmente mezclados. Esto es de verdad, digamos, este es un dibujito y esto es de verdad. Fíjense las células estas de melanoma, unas células grandes, como cuando les pega el chorro de fluido acá arriba, las empuja contra la pared, se marginalizan, se separan las grandes y las puedo separar totalmente de los glóbulos rojos. Bueno, para que les quede, entonces, flujo igual a la diferencia de presión por la pi por r a la cuarta sobre 8nu, que sería 1 sobre la resistencia. Para leer, cualquiera de estos dos libros están bárbaros, ¿sí? Tanto el Cingolani como el Boron están perfectos para leer este tema. Listo, nada más. Los dejo bastante antes, los liberé hoy. Gracias, chicos. No les dije, ¿alguno tiene alguna pregunta? Perdón. ¿No? Bueno, vamos a seguir viendo, así que... Sí. 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 El mesenterio está en paralelo y en serie. Sí, esto está perfecto. Esto está en serie y a su vez va a estar paralelo y en serie en el hígado. Esto lo vamos a ver bárbaro cuando veamos dispositivos, vamos a ver hígado, vamos a ver seminarios sobre formación de virus, circulación enteropática y demás. Justamente tenemos esto. En paralelo. Sí, entonces cada órgano. Cada órgano, si miramos, tenés una arteria que le llega, empieza a achicarse, forma capilares para que intercambien la sangre, nutrientes y demás dentro del órgano, y de ahí van a salir las venas y formas una vena que te sale. Entonces, dentro de cada órgano, vos tenés resistencias en serie, en vivo. Eso te va generando más resistencia de lo que te genera la caída de flujo y que la sangre pase despacio por ese órgano para realizar el intercambio. Pero si todos los órganos los tuviéramos en serie, el último órgano sufriría un montón, porque tendría una caída de presión terrible. Pero lo bueno es que tenemos todos los órganos conectados en paralelo. Y como están conectados en paralelo, la resistencia es 1 sobre la resistencia total, es 1 sobre la resistencia de cada uno. Entonces será mucho menor que la resistencia de cada uno, que te compensa la suma de las resistencias en serie de cada órgano. Te compensa eso. Vos en cada órgano vas perdiendo flujo, vas teniendo caída de presión con la suma de resistencias en serie, pero te lo compensa que cada órgano, al estar en paralelo, al corazón se le facilita. Cuando a su vez eso, si tenemos todos los órganos en serie, el corazón tiene que hacer una fuerza terrible para que al último órgano le llegase sangre. Pero de la manera que estamos dispuestos, como digo siempre, somos evolución. Capaz que algún organismo lo tuvo en serie y no funcionó. Hizo hipertrofia y se murió. Pero estamos adaptados.
o turbulento. Entre los dos. El flujo sea en menor cantidad, en menor velocidad. No, te cambia el perfil de velocidad. El flujo total es el mismo. Es el mismo. Sí, o sea, vos si generás un mismo flujo, o sea, con una bomba, por ejemplo, que manda cierto flujo, cómo se comporte adentro, no importa. Lo que te cambia, digamos, el flujo va a ser el mismo. Pero lo que te cambia es el perfil de velocidad. Claro, En el caso de turbulento, no tenés diferencia de velocidad entre las paredes y el centro. Pero el flujo total es el mismo. el flujo total es el mismo. Es decir, que ahí salía 4.000, si no me equivoco. Mayor a 4000 te predice que vaya a ser turbulento, lo que no quiere decir que sea turbulento. Que, por ejemplo, la aorta, que es un vaso grande, tendría que ser turbulento, pero se conserva más o menos lineal. Y si fuera agua, es menor, en total. Te baja la viscosidad era al revés, no lo recuerdo. Menor viscosidad, menor densidad, no estaba abajo, mayor posibilidad de cada cosa. Para agua te tendería, o sea, agua no, para algo que te disminuya la viscosidad, tenderías a tener turbulencia. Cualquier líquido con menor viscosidad, mayor tendencia a formar turbulencia. Pero lo mismo es, predice, no es exacto. No es tan exacto como puedo hacer. Gracias. Yo tenía una duda que en realidad puede ser que una vez que el corazón bombea, le sale la aorta con su sangre pulsátil, puede ser que la aorta compensa ese freno de. Lo vamos a ver en el seminario que viene. Listo. Porque justamente la aorta es extensible, la que más extensible es, se estira, se hincha, yo en un momento lo dije, justamente como es elástica, se hincha, el ventrículo eyecta la sangre y enseguida se cierra la válvula. Y esa es como que guarda energía potencial, como un elástico. La guarda, se cierra el ventrículo y ahora la aorta, cuando vuelve a su posición, empuja el flujo para adelante, lo cual te ayuda a que sea relativamente continuo. Tiene cierta pulsatividad la aorta abdominal, callado, carótida, pero te lo ayuda a mantener lineal. Y además, otra cosa que está bueno de eso es que cuando vuelve la aorta a su posición, el ventrículo ya se relajó y le manda sangre a las coronarias, que es cuando se irriga el corazón. El corazón, a diferencia de todos los demás órganos, se irriga en diástole. En cambio, los órganos, el resto de los órganos se irrigan en sístole. O cuando empujó el ventrículo, movió la sangre y te llevó toda la sangre del cuerpo. El ventrículo o el corazón se irriga cuando se relaja y la aorta le devuelve la presión y se componente mecánico que se llama. Yo tengo una cosita. ¿El tema estado como para que nosotros hagamos formación general o lo vamos a evaluar? De que van a ver algo, les vamos a poner en el entorno cosas para que hagan y está el bolillo final. Sí. Pero tienen que saber, porque aparte Sí. Yo como médicos, sangre, van a yo digo por ahí. saco la parte de la C y demás, pero algunas cosas van a sacar, o sea, sangre se va a hacer. 13 de que viene. Aumenta la velocidad. No, el problema es la salida. Aumenta el diámetro. Aumenta el diámetro, aumenta la velocidad. El efecto de salida. Te aumenta. O sea, como pasás de acá, aumenta la velocidad y te aumenta el diámetro. Perfecto. Y eso genera una tendencia. Claro, acá mismo que tenés el flujo acá así, ahí ya te empieza a subir la velocidad más, ahí empieza a empezar todo lo más. Y al disminuir el diámetro, la presión aumenta para compensar ese flujo. No, tenés la misma presión. No, perdón, si tenés que hacer más presión. Más presión para que llegue No, acá, si vos mirás acá, la presión es la misma, lo que aumentó fue el flujo, aumenta la velocidad. Al tener menor radio, como siempre tengo que el poner una corazón variante, hace- una variante. Claro, uno de los dos tiene que tener constante. Sí, Vos, constante. si dejás constante la presión y cambiás el radio, se te va a modificar el flujo para compensar. Ahora, si vos mantenés el flujo, si en vez de ser el corazón es una bomba continua, una bomba mecánica que produce un flujo siempre continuo, ahora sí te va a cambiar la presión. Porque vos modificás el radio, el flujo no lo puede modificar, pero te cambia la presión. Siempre uno de los dos tiene que vos, para mover un flujo, señor, decirlo yo dije